Yo me imagino que para las personas que lo veían, todo lo que pasaba con aquel Galileo era raro, o no digamos raro, era peculiar. Siempre estaba enseñando, siempre había un montón de gente alrededor, escuchando lo que enseñaba, lo que decía. Algunos lo seguían con sinceridad, lo escuchaban con sinceridad, queriendo aprender, sabiendo en su corazón que la palabra que él estaba dando era de Dios, pero otros estaban allí entre la multitud con propósitos ocultos. De entre esos, muchos habían que eran hombres religiosos, que hacían preguntas con malicia. De hecho, en ese momento, donde trato de remontarme ahora, habían estado haciendo preguntas con la intención de ver si, como decimos nosotros, si lo agarraban con las manos en la masa, en alguna equivocación con respecto a la ley de ellos, a la ley de los romanos, para tratar de parar aquella enseñanza que él estaba dando al pueblo. Y esas personas a veces lo escuchaban y la mayoría de las veces se quedaban con los ojos claros y sin vista, porque o le respondía con alguna frase o alguna palabra que era difícil para ellos comprender, o si no, les relataba alguna historia y con esa historia los dejaba o más confundidos o más bravos de lo que estaban antes. Porque normalmente estas historias que contaba el Señor tenían algunas afirmaciones, digamos, radicales, ¿no? Para ellos, que nunca se sintieron cómodos con las cosas que el Señor decía en estas historias, con los principios que enseñaba en estas historias. Aquel día les estaba contando una historia acerca de dos hombres. Uno, un hombre religioso, considerado un maestro, considerado justo delante del sistema establecido de aquella época, allá en Israel, en Judea, para ser exactos. Y el otro era un recaudador de impuestos. Formaba parte de un grupo de hombres que tenían una reputación terrible entre el pueblo. Eran considerados traidores, pecadores, porque servían pues al opresor, al gobierno que los oprimía. Recaudaban los impuestos y sobre lo que tenían que recaudar legalmente, además, sacaban también un porcentaje para ellos. Vivían de las cargas que tenía que afrontar el pueblo. Entonces él estaba allí contando esa historia delante de todos los que le seguían y decía, bueno, una vez estaban dos hombres que subieron a orar al templo. Uno de ellos era un hombre religioso que oraba delante del Señor así: Señor, yo te doy gracias. ¿Por qué? Porque soy diferente de todos los hombres. Es más, soy diferente de este recaudador de impuestos, de este traidor. Soy diferente porque yo oro todos los días, 3 veces al día. Porque yo ayuno. Porque yo traigo mis diezmos delante de ti. Soy diferente porque soy justo. Y así oraba aquel hombre delante del Señor, mientras tenemos al recaudador del otro lado, cabizbajo, retraído, angustiado, triste, diciéndole al Señor simplemente: Dios, ten piedad de mí, porque soy pecador. Y esto era todo lo que aquel hombre decía delante del Señor, mientras el otro hacía toda aquella oración rimbombante y llamaba la atención sobre lo diferente que él era de estos otros hombres que eran pecadores. Y entonces acabó la bomba. Les digo que aquel religioso no fue justificado, no fue considerado justo delante de Dios, sino el otro. Y nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿qué papel estamos jugando hoy nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Cuál de estos dos papeles estamos representando nosotros? La mayoría de las veces podemos entender e incluso hasta identificarnos con la oración del religioso, del fariseo, y la entendemos. Oye, el hombre está confiando en cosas que hace, cosas tangibles. Él sabe que cumple la ley, cumple la ley. Él sabe que ora, que da sus diezmos.
Él sabe que ayuna, él sabe que está cumpliendo con todas aquellas normativas, incluso sabe que es hijo de Israel y está confiando en todo aquello. Tenemos que admitir que a veces nuestras vidas son similares a esas, tratando de confiar en lo que hacemos, tratando de darle una base firme a nuestra relación con Dios, basados en cuántas veces venimos, las cosas que hacemos para Dios. Trabajamos por eso. Y también tenemos que reconocer que la actitud del recaudador nos parece extraña, incluso hasta arriesgada. Nadie se mete en el tribunal o en la comandancia de policía sabiendo que ha cometido un crimen y que lo están buscando. Aquel hombre literalmente hizo eso, se puso delante del juez de toda la tierra y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cada uno de estos dos hombres estaba confiando ciegamente en algo. La pregunta es, ¿en qué confiaba cada uno de ellos? Bueno, el religioso confiaba en las obras que hacía, y el otro solamente estaba en las manos de la misericordia de Dios. Aún así, ¿de dónde obtiene una persona como este recaudador de impuestos la seguridad para acercarse delante de un ser tan poderoso, tan santo, sabiendo que está manchado, sabiendo que ha ofendido a aquel ser, a aquel Dios, de una manera horrorosa con su pecado? ¿De dónde obtiene la seguridad para acercarse con tal confianza, a pesar de que va angustiado, de que va arrepentido, de que va avergonzado, pero va seguro de que el Señor extenderá su misericordia? ¿De dónde obtiene una persona como él esa seguridad? La carta a la iglesia de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, estando preso. Va un pastor, él no conocía la iglesia de Colosas, él no había ido para allá, no era una iglesia que él hubiera fundado. Pero desde allá va un pastor, Epafras. Desde Colosas hasta Roma va Epafras, el pastor de la iglesia, a consultar con Pablo algunas cosas. ¿Qué pasaba? Bueno, se estaban colando algunas herejías en la congregación. Se estaban colando algunos que enseñaban cosas falsas. Y va con la intención de pedir ayuda a Pablo con esto. La intención de la carta es justamente afirmar a la iglesia de Colosas en la plenitud de Cristo. Vamos a ponerlo en términos más coloquiales. Intenta por medio de esta carta decirle a la iglesia en Colosas que no tienen nada que buscar fuera de Cristo. Que todo lo que se les ha enseñado acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo es allí donde tienen todo, es allí donde Dios les ha dado todo. Específicamente en el segundo capítulo de la carta, Pablo está atacando algunas cosas, algunas de estas doctrinas, de estas enseñanzas que se habían estado introduciendo en la congregación. Y por un lado, vemos que ataca cosas como algunas filosofías humanas que estaban desvirtuando o diciendo cosas falsas acerca de la persona de Cristo. También ataca algunas costumbres del misticismo oriental, de estas religiones que eran una mezcolanza de espiritismo con dioses paganos, todas estas cuestiones extrañas que abundaban en aquel entonces en el Oriente y aún hoy. Pero también estaba atacando otra herejía más sutil, que era la de los judaizantes, los legalistas, de aquellos que estaban diciendo, bueno, sí, la salvación es por gracia, pero hay que cumplir la ley para ser salvos también. Y el texto que he escogido para el día de hoy, el texto sobre el que se desarrolla esta predicación, está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y allí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La verdad
que quiero que aprendamos y llevemos hoy con nosotros es que podemos vivir sin culpas, sin cargas y sin miedo, porque en Cristo somos completamente perdonados. Podemos vivir sin culpas, sin cargas y sin miedos, porque en Cristo somos completamente perdonados. Y quiero que recorramos algunos puntos en este día. Primero, la verdad de que tenemos perdón pleno en Cristo. Y luego unos tres subpuntos. Como tenemos este perdón pleno en Cristo, podemos vivir sin culpas, sin cargas y sin miedos. En primer lugar, notemos que tenemos perdón pleno en Cristo Jesús. Nuestro texto en el verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Lo primero que quiero señalar es que este perdón del que habla Pablo aquí es un perdón gratuito, que se nos ofrece gratuitamente, por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, que yo diga hoy que ese perdón es gratuito para nosotros, no quiere decir que no tenga un precio, que no haya tenido un precio. Porque aunque nosotros no pagamos por él, alguien fue clavado en una cruz para darnos ese perdón. Es gratuito para nosotros, pero costó todo para nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa muerte, dice el verso 14, que el Señor anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, el acta que había levantado la ley diciendo: estos son pecadores, y como son pecadores, lo que merecen es la muerte. Entonces, eso es lo primero que quiero que veamos. Cristo pagó para darnos un perdón que para nosotros es gratuito por gracia de Dios, por medio de la fe. Segundo, quiero que notemos que este perdón que tenemos en Cristo es pleno, es completo, es total, no es parcial. Un perdón parcial que perdone algunos pecados es vano, mata la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Bueno, Romanos 6:23 dice dos cosas. Primero, porque la paga del pecado es muerte. No dice la paga de algunos pecados es muerte, sino la paga del pecado es muerte. Aunque sea uno que no nos haya sido perdonado, tenemos que pagarlo con la muerte. La segunda parte del versículo dice: mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, que lo tenemos justamente porque Cristo perdona nuestros pecados. En Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Si el perdón fuera parcial, esa esperanza sería vana para nosotros. No podríamos estar seguros de que tenemos acceso a la vida eterna. De alguna manera querría decir que Dios está al mismo tiempo reconciliado con nosotros y también en hostilidad contra nosotros. Porque se reconcilia en cuanto a aquellos pecados que alcanzó a perdonar la sangre de Cristo, pero está en enemistad con aquellos que no alcanzó a cubrir. Por eso dice Pablo aquí: perdonándoos todos los pecados. Es total, es pleno. Y gracias a ese perdón, el Señor pudo entregarnos, otorgarnos un sinfín de bendiciones sin incurrir en ninguna injusticia, sin dejar de ser justo. Cuando alguien comete un delito, la justicia humana dicta que tiene que pagar por ese delito la pena que estipula la ley. Sería totalmente impropio de cualquier juez dejar ir libre a una persona culpable de un delito. Recientemente hemos visto el horror que ha sucedido en nuestro país, en la ciudad de Turén. 2 hermanas de diferentes iglesias cristianas fueron atacadas sexualmente y asesinadas. Hoy leí en la mañana que habían encontrado al culpable, que lo habían denunciado. Y yo pregunto, ¿será justo si alguien dijera: bueno, yo sé que él hizo mal, pero vamos a ser humanitarios y le vamos a dar casa por cárcel o lo vamos a dejar libre? Sería injusto, ¿verdad? Porque las vidas de esas 2 mujeres fueron tomadas con violencia
Y la justicia indica que el culpable debe pagar la pena que está estipulada por la ley. Ahora, digo que el Señor puede darnos bendiciones a nosotros sin incurrir en injusticia, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. La pena que teníamos que pagar nosotros la pagó Él. Por eso hemos sido perdonados y por eso podemos estar en el lugar de bendición. Estábamos, dice el texto, en el verso 11, en el verso 13, perdón, en la incircuncisión de nuestra carne. Pero por la gracia de Dios fuimos circuncidados en Cristo. Fuimos circuncidados con circuncisión no hecha en mano, dice el verso 11. No hecha a mano, perdón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice también que estábamos muertos en pecados. Pero el verso 12 dice que en Cristo fuimos juntamente resucitados con Él. Sepultados con Él en el bautismo, dice el verso 12, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Recibimos todas esas bendiciones gracias a que Cristo murió para darnos un perdón pleno por nuestros pecados. Entonces, resumiendo este primer punto, en Cristo tenemos perdón gratuito y completo, perdón pleno de todos nuestros pecados, lo cual hace posible que seamos liberados de la carne y vivificados en Cristo, que tengamos estas bendiciones de parte de nuestro Dios. Ahora bien, habiendo sido perdonados de todos nuestros pecados en Cristo Jesús, podemos vivir sin culpas. Dice la palabra aquí en el pasaje, en el verso 14, que Cristo murió en esa cruz anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él la quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Cuál es esa acta de los decretos? Bueno, es la acusación que levantaba o que levanta la ley de Dios todavía hoy contra el hombre. ¿Qué dice esta acusación? Bueno, pues lo primero que dice es que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos hallados faltos, que todos nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Eso es lo que dice la ley del hombre, la ley acerca del hombre. Y también dice que estamos condenados, porque la misma ley dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación que cada uno de nosotros debería enfrentar, debió enfrentar. Pero Cristo, al morir en la cruz, anuló esa acusación para todos aquellos que le reciben por fe. ¿Qué significa que la anuló? La hizo sin valor. La quitó de en medio, dice, la clavó en la cruz, porque la condenación que esa acta, que esa acusación reclamaba contra nosotros, la pagó Él. Entonces podemos vivir sin culpas, gracias a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. La respuesta adecuada a nuestra condición, porque aún estamos en medio de este mundo viviendo, sí, con una naturaleza renovada, pero también con nuestra naturaleza pecaminosa activa en nosotros, llevándonos a veces a tropezar y a pecar. La respuesta adecuada ante esta condición no es la culpa. La culpa simplemente te dice, tú eres pecador. Cristo no te salvó nada. Estás confiando en una falsedad, porque mira, tú sigues siendo pecador. Tú sigues pecando, tú sigues tropezando. La respuesta adecuada realmente es el arrepentimiento. Es el reconocer que sí, que somos pecadores, pero que necesitamos, que debemos ser diferentes. Y que necesitamos un Salvador que nos permita, que nos ayude, que nos lleve a ser diferentes, a ser santos. Entonces, teniendo el perdón pleno de Cristo, podemos vivir sin culpa, porque sabemos que lo que Él hizo en la cruz alcanza para perdonar todos nuestros pecados. También en ese perdón que Cristo nos da, podemos descansar. A mí me da tristeza el fariseo de la parábola que estaba relatando el Señor. ¿Saben por qué? Porque ese hombre estaba trabajando por su justicia. Si por alguna razón ese hombre no hubiera podido hacer todo lo que decía que hacía, estaría quebrado. Y decimos, bueno, pero ¿qué tanto le podía costar? Ayunar, orar, presentar sus diezmos.
Y yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa persona hubiera quedado lisiada, tirada en una cama, sin poder hacer nada? Si su confianza solamente estaba puesta en lo que podía hacer, lamentablemente no tenía nada en que confiar ya. Ya no podía trabajar, estaba incapacitado de hacer todas las cosas que el Señor le había, o según él, que el Señor le había pedido que hiciera, según su comprensión. Dice el texto que Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. Y en Hebreos 7:27 dice que el Señor Jesucristo, que fue el que se presentó como nuestro sacerdote allí, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, es decir, los que habían servido durante toda la historia del pueblo de Israel, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Cristo esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque Él fue sacerdote, pero también fue el sacrificio, el cordero que fue inmolado y cuya sangre fue derramada para nuestro perdón, para nuestra salvación. Entonces todo el trabajo que había que hacer para ganar nuestro perdón, lo hizo Cristo por nosotros. Es lo mismo que decía al principio, es gratuito. Las cosas que nosotros hacemos como cristianos, los devocionales, el estudiar la palabra, el orar, el venir a limpiar la iglesia, el salir a predicar el evangelio, el armar y trabajar en jornadas médicas, el trabajar cortando el monte de la casita de la iglesia, pintando las paredes, venir todos los domingos a la iglesia, todo eso lo hacemos, no porque tengamos que hacerlo para ser salvos, sino porque siendo salvos, habiendo sido perdonados, podemos tener comunión con Dios y de esta manera tenemos comunión con Dios, adorando su nombre, estando en comunión con los hermanos, trabajando, sirviendo en la obra del Señor de las diferentes maneras que Él ha provisto para cada uno de nosotros. No lo hacemos porque tengamos que ganar nada. Al contrario, lo hacemos porque ya el Señor nos ha dado todo gratuitamente. Y estamos agradecidos y le amamos y sabemos que esta vida es mejor que cualquier otra. Todas esas cosas son parte de nuestra comunión con Dios, promueven nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Así que podemos vivir sin cargas, podemos descansar en Él, en Cristo, sabiendo que Él pagó por todos nuestros pecados. Y en tercer lugar, teniendo ese perdón completo en Cristo, podemos vivir sin miedo. Repito, el pasaje dice, perdonándoos todos los pecados. Este hecho no solamente trae descanso a nosotros, sino que además elimina cualquier temor que podamos tener acerca del juicio de Dios en cuanto a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no existe pecado que hayamos cometido en el pasado, o pecado en el que hayamos caído en el presente, o pecado que en algún momento vayamos a cometer, que sea más grande que el perdón que Cristo ganó para nosotros en la cruz. No hay nada que podamos hacer que se salga fuera de ese perdón. Entonces no existe nada que temer. No vivamos pensando que algún día vamos a hacer una chorrada tan grande que simplemente Dios nos va a cortar de en medio de su pueblo y nos va a despreciar. Siempre podemos acudir a Él para confesar nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar. Volviendo a lo que hablábamos al principio, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Recordamos la confianza que tenía el religioso. Él no sentía culpa, tampoco estaba arrepentido, no tenía miedo, tenía el corazón endurecido. El orgullo lo había endurecido de tal manera que era insensible a la realidad de que estaba separado de Dios. Era insensible al temor que todo hombre sensato debería temer ante el juicio de un Dios todopoderoso y dueño de todo lo que existe. En Proverbios, no recuerdo la cita, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Incluso entre los inconversos, los que no han conocido a Cristo, dése cuenta, aquellos que de alguna manera tienen algún temor de Dios, generalmente son los que más sabiamente actúan, aún sin ser cristianos. Este hombre era insensible a todo esto. ¿Cómo puede ser salvado un hombre que no tiene conciencia de su necesidad? ¿Cómo puede ser salvado un hombre que en su orgullo rechaza a aquel que lo quiere salvar? Porque considera que ya él no necesita eso.
Pero por otro lado tenemos al recaudador de impuestos, el cual sí estaba consciente de su pecado y a lo mejor sentía una gran culpa por todo lo que había hecho, pero superó eso, superó cualquier sentimiento de culpa, cualquier remordimiento, superó el temor de ser eliminado por un juez que era infinitamente justo y santo, y acudió a él humillado, cabizbajo, reconociendo en angustia que era un pecador, conociendo su condición, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, y estando así, sabiendo que no había nada que pudiera hacer, lo único que le quedaba era recurrir a la misericordia de aquel Dios. No trabajemos por el perdón como hacía el religioso. No dejemos que nuestro corazón se endurezca pensando que ya somos perfectos. No pensemos que por las cosas que hacemos o dejamos de hacer en la obra del Señor o en nuestras propias vidas, que por eso es que tenemos el perdón de Dios y por eso es que Dios nos cuida y nos bendice. No caigamos en eso. Pero tampoco dejemos que la culpa, el temor, la vergüenza y la angustia nos separen de Dios. Superemos todo eso como lo superó el publicano y presentémonos delante de Dios, humillados delante de Él. Y Él nos exaltará por su gracia. Dios nos dio perdón en Cristo cuando aún éramos sus enemigos. Cristo no vino después que nosotros éramos salvos. Cristo vino antes, cuando nosotros estábamos desesperadamente perdidos y no había ningún camino fuera de la condenación y la perdición. Dice el texto que estábamos en la incircuncisión de la carne, pero Dios nos mandó un comunicado para la tierra. Bueno, circunciden sus corazones, echen de sí mismo la carne y entonces yo envío a mi hijo a salvarlo. No dijo eso. Estábamos muertos en pecado y Él no dijo, bueno, resucítense ustedes mismos, vivifiquen sus cuerpos, vivifiquen sus almas, límpiense de esos pecados y entonces yo enviaré a mi hijo. No, lo envió cuando éramos el desecho de la creación, cuando no valíamos nada a causa de nuestros pecados. Él envió a su hijo, a su único hijo, a morir por nosotros. Yo te pregunto hoy, ¿te sientes encadenado a la culpa por algún terrible pecado en tu vida? O te pregunto, ¿estás aplastado bajo la carga de estar sirviendo, pensando que ese servicio es lo que te mantiene en una posición de gracia con Dios, que Dios te favorece porque trabajas más que otros? Y estás sintiendo la carga, el trabajo, el cansancio. O a lo mejor estás aterrorizado de no lograr alcanzar el estándar de Dios. Estás aterrado de en algún momento meter la pata tan profundo que ni siquiera Dios la pueda sacar. Yo quiero que hoy imagines y te aferres a la realidad de una vida sin estos obstáculos, sin culpa, sí con arrepentimiento, pero no con culpa ni con remordimiento. Una vida donde el servicio a Dios no es una carga, no es un requisito, sino es un privilegio, donde aún cargados de trabajo podemos descansar en Cristo, sabiendo que lo estamos haciendo porque Él nos da poder para hacerlo, nos da gracia para hacerlo. Una vida donde el temor es muy lejano porque sabemos que Dios nos ha tomado en sus manos y nada nos va a arrebatar de ella. Donde sabemos que el perdón de Cristo alcanza para todos y para todo, siempre que pongamos nuestra fe en Él. Una vida con la gracia de Dios derramada en ella y desbordando de ella a todos aquellos que te rodean, recibiendo, siendo tu instrumento para que ellos, los que están alrededor de ti, reciban también esta gracia de conocer a Cristo como su Salvador personal. Podemos vivir sin culpas, sin cargas y sin miedos, porque en Cristo hemos sido completamente perdonados. Usted dirá, bueno, a lo mejor un creyente ya sabe eso, hermano, ¿para qué una predicación de todo eso? Lo olvidamos, hermano. Más frecuentemente de lo que creemos nos olvidamos del perdón pleno y maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y tenemos que vivir confiados en ese perdón. Podemos vivir una vida sin culpas, sin cargas, sin temor, porque en Cristo hemos sido completamente perdonados. Y quizá tú hoy me estás escuchando y te identificas con todo esto que hemos hablado.
Quizá la culpa te arrastra, te limita, te frena. Quizá sientes que no tienes nada que ofrecer a un Dios como nuestro Dios. O sientes que no hay manera de que la sangre de Cristo alcance para perdonarte a ti. No escuches esas mentiras. Cristo vino justamente porque cada uno de nosotros estaba en esa misma condición. Y vino y abrió sus brazos en una cruz para ser clavado a ella y morir pagando por cada uno de esos pecados para perdonarlos a todos, para ofrecerles el perdón a todos, para ofrecer su gracia, entrada delante del trono de la gracia a todo aquel que reconozca su condición y le acepte como su Salvador personal. Durante los anuncios decía, el tiempo es el recurso del que menos disponemos. No sabemos cuándo se acaba. Si te sientes hoy así, acude a Cristo. Reconoce delante de Él tus pecados y pon tu fe en lo que Él hizo en esa cruz como suficiente para salvarte, para perdonar tus pecados y para transformar tu vida.